Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este martes 21 de noviembre de 2023. Seguimos con Gustavo Calvo y con Leo Harari y sumamos ahora otra voz desde España. Homero Fernández, periodista uruguayo radicado en Barcelona, con quienes hemos estado en contacto en varias oportunidades. Homero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Bueno, buenos días, buenas tardes a ustedes ahí en la mesa. Con mucho gusto aquí me someto a los expertos a ver si puedo ayudar en algo. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comenzó a definir el gabinete que lo acompañará en su segundo mandato, para el cual obtuvo el aval del Parlamento el jueves pasado, gracias a un polémico acuerdo con partidos independentistas catalanes a cambio de una ley de amnistía. Sánchez decidió renovar en sus puestos a ministros clave y dar más poder a sus colaboradores cercanos en su equipo de 22 ministerios, de los cuales 12 estarán encabezados por mujeres. De los 22 ministros, 17 son del Partido Socialista y 5 son de Sumar, una plataforma de izquierda radical encabezada por la comunista Yolanda Díaz, que se mantendrá al frente del Ministerio de Trabajo. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. Recordemos cómo llegó Sánchez a este segundo mandato. Bueno, tras quedar segundo en las elecciones generales del mes de julio por detrás de su rival del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y sin que ninguno de los dos obtuviera mayorías propias para ser investidos, para garantizar su reelección, Sánchez entonces recurrió a los apoyos de varios partidos regionales. A cambio de ese respaldo, el independentismo catalán se aseguró la próxima aprobación de una ley de amnistía que beneficiará a sus dirigentes y activistas procesados por su participación en lo que fue el intento de secesión de Cataluña en el año 2017. Esta medida provocó una profunda fractura en el país, donde se han producido numerosas manifestaciones de protesta, algunas de ellas violentas en los últimos días. El sábado, 170.000 personas se concentraron en Madrid contra la amnistía. El Partido Popular, el PP de Feijóo, acusa a Sánchez de que, para mantenerse en el poder, ha vendido España a los independentistas. Gustavo, dale vos. Sí, la historia de Sánchez, si bien él supongo que pretenderá pasar a la historia por su gestión al frente del Estado español, que además es hasta hoy parecería que se está convirtiendo en el dirigente socialista con más poder en la historia del Partido Socialista. Realmente maneja todos los hilos del partido y en este momento del Estado. Quizás esté pasando también a la historia por su peripecia de supervivencia política, ¿no? Es decir, era una persona que en el 2016 prácticamente destituyó a la secretaria general del partido porque no se quiso abstener para que pudiera gobernar Rajoy en aquel momento, que era el candidato del Partido Popular, en una especie de acuerdo para gobernabilidad que había llegado. Él fue prácticamente echado del partido, se subió a su auto, recorrió España, recogió voto por voto, volvió a unas internas forzadas, se encaramó de vuelta en la titularidad del partido. En el 2017 llevó adelante una moción de censura contra Rajoy que era impensable, totalmente contra natura, y sin embargo fue exitosa y así llegó al poder. Y a partir de ahí se convirtió en un gran equilibrista. Un gran equilibrista en la medida de que prácticamente España seguía, no solo en la calle, sino también en sus partidos políticos, polarizándose mes a mes. La izquierda se centraba en sí misma, la derecha se miraba el ombligo, los límites entre la derecha y la extrema derecha se empezaron a difumar, pero también los límites entre la izquierda y la extrema izquierda en su momento se empezaron a difumar, y los problemas empezaron a venir para Sánchez cuando la derecha empezó a crecer a la luz de los problemas económicos que estaba manejando España, como toda Europa, a raíz de la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, y la izquierda no daba respuestas en la medida de que su pata más extrema, que era Podemos, empezó a transformarse en un problema más que una solución para el propio Sánchez. Entonces, Sánchez está navegando o estuvo navegando entre una oposición con la que no puede dialogar y que cada vez se parece más a sí misma, más cohesionada, y una coalición interna
que ahora se retransforma o encuentra una nueva vía y nuevos protagonistas, que no le da paz. Entonces, es muy complicado el gobierno al que se enfrenta ahora Sánchez. Es cierto que la imagen que predomina en España de propios y ajenos, de amigos y enemigos, es que Sánchez está moviéndose en aras de mantenerse en el poder. Es cierto que esta ley de amnistía propuesta viene directamente de las negociaciones con aquellos grupos independentistas y nacionalistas a los que tiene que pagar ese precio por su voto a favor de la investidura, que ya sucedió, ese pago ya se dio. También es cierto que dos de esos grupos, el ERC y Junts, ambos catalanes, le marcaron la cancha en el sentido de que cada ley, cada iniciativa que lleve adelante el Ejecutivo será apoyado o no en la medida de que el Ejecutivo siga cumpliendo sus promesas. Pero el problema es que las promesas pasan por referéndums, pasan por leyes de amnistías y pasan por líneas rojas que no solo la derecha, sino buena parte del votante español tiene resistencias incluso dentro del PSOE. Lo tiene como una línea a no cruzar. No voy a justificar una visión u otra, pero tenemos que tener en claro que el 1 de octubre de 2017 marcó no solo un referéndum, sino una declaración de independencia de Cataluña en ese momento, que fue a la luz de la legislación española claramente ilegal, y cerca de 400 personas pasaron por los tribunales. Es decir, son, desde el punto de vista de sus adversarios políticos, delincuentes. Y esas personas están siendo ahora quienes negocian con el presidente de turno un voto a favor de una amnistía. Es decir, no estamos hablando de una amnistía en el sentido de salir de una guerra civil, por ejemplo, sino que estamos hablando de una amnistía en extinguir determinados delitos entre el 2012 y 2023 para 200 o 350 personas que son las que están negociando un acceso al poder. Entonces, hace ruido. Ese es el tema. No quiero decir que uno tenga razón o no, pero por lo menos hace ruido. Homero, ¿vamos contigo? El otro día hablábamos, previo a que se diera la investidura, Emiliano te hacía la entrevista ahí sobre las 8:30. Te pregunto sobre todo, bueno, ¿qué ha pasado desde entonces, no? Bueno, yo creo que dentro de los planes de Pedro Sánchez, que es el que de alguna forma trae aquí la batuta, va todo sobre ruedas, en el sentido de que consiguió la presidencia al costo que más o menos se ha comentado por parte de Gustavo y por otros aspectos que no vale la pena tampoco abundar ahora porque estaría mucho tiempo, pero lo cierto es que él ya es presidente de España, ya ha jurado ante el rey, prometido ante el rey es lo que corresponde. Ya tiene su gobierno, las calles se llenaron, como decíamos, de gente protestando por esta situación, pero el cronograma legislativo va en avance. Ahora ya se fijó para fines de noviembre la ceremonia inaugural de las Cortes de esta nueva legislatura y se presume que para el 12 de diciembre iniciará la discusión en las Cortes del proyecto de ley de amnistía. En este aspecto conviene retomar un poco el discurso que comentaba Sánchez de la formación de su gobierno, que ha estructurado un gobierno tal vez más político, con gente más cercana a él. Ha dejado fuera a Podemos, que vale la pena recordar, formó parte de su anterior gobierno, tuvo una vicepresidencia en Pablo Iglesias en la mitad del camino. Es otro de los ejemplos de la plasticidad, por llamarlo de alguna manera, de Pedro Sánchez, que en algún momento, cuando se le sugirió una alianza con Podemos, dijo que él no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en una vicepresidencia o en el gobierno. Terminó siendo vicepresidente, luego Iglesias cedió su lugar a Yolanda Díaz como nueva lideresa o nueva líder de la izquierda española. Pero lo cierto es que ese gobierno Frankenstein, como le llamaron algunos, surgido de esa alianza con Podemos y con Esquerra Unida Republicana de Cataluña, básicamente, y el PNV, llegó casi a completar la legislatura, salvo porque Sánchez apresuró las elecciones
viendo los resultados de las autonómicas que no le habían sido favorables, pero estuvo prácticamente 3 años, casi completó la legislatura, y ahí también se aprobaron 200 y pico de leyes. Quiere decir esto que la conformación de estas alianzas un poco casi que de retazos de pequeños partidos, por lo menos en la anterior legislatura le dio resultado. Claro, ahora está este monstruo, por ponerlo así, ideológico, que es el tema de la amnistía. Si hacemos un poco de análisis muy rápido, vemos que toda la discusión se centra en la amnistía. Sí, amnistía no, amnistía inconstitucional, amnistía con delincuentes, amnistía bla, bla, bla. Pero no se habla de la gestión política ni económica de España o de Sánchez. Creo que en ese sentido se ha desviado la atención por ese lado, pero el gobierno que terminó Sánchez hace pocos meses, o hace días, por decirlo de alguna manera, ha dado buenos resultados desde el punto de vista económico, ha dado buenos resultados desde el punto de vista del empleo. No hay que olvidar que tuvo pandemia en medio, y es uno de los que puede presentar índices bastante interesantes en su comparativa con el resto de los 4 grandes europeos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, incluso se habla que ya la ministra de Economía, Nidia Calviño, podría ser prontamente elevada a la Unión Europea en uno de sus organismos en la parte financiera. Es decir que en esa parte, siendo que también estuvieron pendientes de los independentistas y de los nacionalistas vascos, por ahí pasaron ya un poco de experiencia. Ahora, hacia lo que viene, pues evidentemente la discusión se hará muy dura en las Cortes, se hará seguramente dura también en las calles. El gobierno... Eso te iba a preguntar, Homero, ¿qué chances hay? Porque efectivamente Sánchez ya logró la investidura con esos votos, pero ahora queda el compromiso de sacar esa ley, ¿no? Que no solo tiene que pasar por el Parlamento, sino por lo que señalás, ¿no? Los distintos órganos judiciales. ¿Qué chances hay de que efectivamente prospere la amnistía? Bueno, a ver, a nivel de las Cortes, es decir, del Congreso, seguramente pasa. Luego pasará al Senado. El PP ya se ha encargado de reglamentar, de hacer un nuevo reglamento en el Senado, donde no se ve obligado a aprobar o a considerar una ley de urgencias que venga de las Cortes en el término de 20 días, sino que se ha dado hasta 60 días para hacerlo. Es decir, ya tendrá ahí un primer freno legislativo, por llamarle así. Luego, a nivel de los tribunales, justamente Sánchez ha nombrado como ministro de Justicia al también ministro de la Presidencia, al superhombre que tendrá ahora en su gobierno, que es Félix Bolaños, que es un aliado histórico de Sánchez, es que le ha acompañado junto con Santos Cerdán, que negoció también con los independentistas. Santos Cerdán era el chofer de Sánchez en ese tour por España en auto que comentaba Gustavo al inicio. Esos 2 hombres, Félix Bolaños y Santos Cerdán, son el núcleo fuerte cercano a Sánchez. Y Bolaños es justamente quien también se involucró mucho, es jurista, se involucró mucho en el proyecto de amnistía y en la negociación con los independentistas. Y él será también el que tendrá la relación con el Congreso y tendrá la relación con el Poder Judicial. El Poder Judicial, la organización del Poder Judicial en España es bastante compleja, ¿no? Hay un Tribunal General del Poder Judicial que está conformado por el presidente del Tribunal Supremo, pero a la vez por 20 vocales que son nombrados por el rey luego de las propuestas de los partidos. Esos 20 vocales, que son los que controlan de alguna manera la actuación de magistrados y jueces dentro del Poder Judicial, llevan ya 5 años sin ser renovados por una diferencia importante política entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que le acusa justamente al Partido Popular de hacer uso político de ese órgano judicial. Entonces, en el término judicial,
habrá muchas batallas. Hace pocas horas, bueno, no pocas horas porque fue una cosa que ocurrió hace unos días, uno de los jueces imputó o acusó a Puigdemont de terrorismo, es decir, de ser quien liderara el llamado tsunami democrático, que fue, digamos, la resistencia en las calles a la aplicación del 155 en Cataluña y a la anulación de todos los actos independentistas. Ese tsunami democrático, que entre otras cosas bloqueó la autopista, bloqueó el aeropuerto del Prat, el de Barcelona, es considerado por el juez como una causa de terrorismo. Hay que ver que terrorismo justamente es algo que estaría fuera de la negociación de la amnistía. Es decir, hay otro asunto aquí judicial para tratar de perjudicar las negociaciones en este caso. De hecho, la autoridad que también está sobre este juez le ha hecho una observación al juez diciendo que no ha oído lo que la defensa de Puigdemont y otro de los acusados, en este caso de terrorismo, ha intentado hacer, la ha desoído y ha elevado ese petitorio. Entonces hay un lío también internamente judicial. Y el que va a decir si este juez tiene o no razón, porque el juez dice, yo no lo puedo investigar a Puigdemont porque como es diputado europeo tiene tiene inmunidad, por lo tanto esto lo tiene que hacer la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que es al fin y al cabo el órgano máximo. Y quien tiene que decidir si el juez tiene razón en que se haga esta investigación es justamente el mismo que dirigió el proceso, el juicio contra los independentistas, el juez Marchena. Es decir que hay por todos lados. Leo, tus comentarios. Casi como que queda poco por decir. Sí, porque hemos recorrido la historia de España en los últimos años. No, hay algunas cosas que me parecen destacables de lo que cuenta Homero y Gustavo. Una es que es un gobierno que le estaba yendo bien. Es la presencia de España en la Unión Europea ha aumentado su peso específico realmente, no solo por Borrell, que está como ministro de Asuntos Exteriores, pero los funcionarios, las iniciativas, y a nosotros se nos escapó la reunión de la CELAC, digamos, de la Comunidad de Países Latinoamericanos, con la Unión Europea en buena parte porque coincidió con la muy mala votación que tuvieron en las regionales en España, en el momento en que España tomaba la presidencia de la Unión Europea. Teníamos mucha esperanza en que eso iba a desatar cosas que no las hizo. Pero es interesante hacer la distinción porque la oposición se concentra en el tema amnistía, que es la columna vertebral de las divisiones de la historia de España, porque en el fondo es la guerra civil también entre la monarquía y la república, de la cual en cierto sentido los que han quedado conservando eso son los catalanes. Nosotros no podríamos ser demasiado objetivos con eso, porque nosotros la corona española nos la sacamos encima hace 2 siglos, y estos recién están ahora peleándola. Ese es el mismo independentismo, lo que pasa que en un contexto muy diferente. Yo creo que por más que hay problemas jurídicos, técnicos y políticos grandes, la fractura es real, pasa por ahí, porque es entre conservadores y progresistas, entre monarquistas y república, y no, por supuesto no sé, como nadie, qué es lo que va a pasar, pero es ahí que se va a jugar, y una amnistía no es un pecado mortal, todos hemos vivido unas y otras, estando de acuerdo o no, pero es una de las herramientas que se dan los estados, los sistemas jurídicos para poder seguir adelante en momentos difíciles. O sea que él ha planteado eso, ¿no? Sánchez ha planteado eso como argumento, es uno por lo menos de los argumentos, ¿no? Y es un gran acróbata de la política, hay que reconocer. Ha hecho, no es solo equilibrista, hace malabarismo, domador, hace de todo. Bueno, es un gobierno muy interesante. Podríamos decir. Un animal político, dice Homero. Sí, ¿no? Coinciden todos en eso, creo. También es importante, perdón que retome la palabra, comentar que, a ver,
cuál sería el futuro de esta legislatura, es que a los partidos independentistas y nacionalistas les interesa que la legislatura camine, sea larga en el tiempo, porque no solamente el tema de la amnistía que directamente afecta a la línea catalana de esa alianza, sino también que hay dentro de esos paquetes que se negociaron con los partidos nacionalistas, están cuestiones de financiamiento autonómicos, están traspasos de cosas, por ejemplo, la seguridad, los fondos de la seguridad social, que son bastante, en el caso del País Vasco, bastante fuertes, digamos, era una facultad o un derecho que los vascos obtuvieron cuando se aprobó el estatuto del País Vasco, y hasta ahora no se lo han traspasado, y es ahora cuando lo consigue el PNV, y entonces no se trata también tampoco en el tema de los transportes regionales aquí en Cataluña, no se trata de que hayan inventado cosas, había cosas, muchas de ellas que están o han estado sin ejecutarse, sin cumplirse, y ahora aprovechan la oportunidad los partidos nacionalistas también para conseguir beneficios para sus comunidades. Es importante ver que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, Esquerra Republicana presentó la firma del acuerdo con Sánchez coincidiendo con, digan, miren, nosotros conseguimos que los trenes vuelvan a la órbita de la Generalitat, mientras que el área Puigdemont se tenía que concentrar evidentemente en el tema de la amnistía. Pero todo esto tiene que pasar. Sin embargo, y también asumamos que para el próximo año habrá elecciones tanto en la comunidad catalana como en el País Vasco. Y ahí tenemos a Esquerra Republicana versus Junts, y en el País Vasco a Bildu versus PNV. Es decir, que los propios socios en Madrid se tienen que pelear y disputar su hegemonía o su triunfo en sus regiones. Y en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco, pero sobre todo de Cataluña, hay que anotar que el Partido Socialista Catalán, que había estado de capa caída, es el que ganó en números de votantes las últimas elecciones. Y sin embargo, por el régimen parlamentario tuvo que ceder la primacía a los nacionalistas. Y ahora el Partido Socialista Catalán ha tenido un auge bastante fuerte, dicen que debido a las políticas justamente de Pedro Sánchez y a las políticas erráticas o demasiado independentistas o nacionalistas de los grupos principales de Esquerra y de Junts. Gustavo. Sí, yo quiero ser, tengo algún matiz con Homero allí, quiero ser muy claro, es decir, cuando hablamos de amnistía, es uno de los 2 o 3 temas que los independentistas pusieron como prioridad y como línea roja. Es cierto que todo lo que dice Homero está sobre la mesa, es cierto que el gobierno ha tenido buenos resultados, es cierto que hay muchas cosas en juego, pero Junts esta semana y Esquerra Republicana la semana pasada ha puesto muy en claro que de lo que se está hablando ahora es, más allá del concepto de amnistía, en de que Sánchez tiene que pagar el precio. Si Sánchez no paga el precio, va a tener problemas de gobernabilidad. Más allá de que nos parezca justo, injusto, o lo que tenemos que ser pragmáticos, porque ellos están siendo pragmáticos, y Sánchez incluso tuvo que moderar su discurso y cambiar alguna frase de las que tenía prevista decir, para referirse a la posibilidad o no de una amnistía, digamos, utilizó términos un poco más suaves, no dejó a los independentistas como actuando fuera de la ley en sus discursos en el Congreso. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, no es simplemente algo que, bueno, si no sale, no sale. O sea, es el precio a pagar. Sánchez ya es presidente, tiene que pagar el peaje ahora. Y los independentistas
no están dispuestos a canjear otra cosa por la amnistía. Por lo tanto, yo no auguro, eso está clarísimo. Yo no auguro, claro, yo no auguro que él no tenga una gobernabilidad. Obviamente a la fuerza quizás la vaya a tener. Obviamente nadie va a poner una bomba en el Congreso porque no salga la amnistía, pero es cierto que la gobernabilidad de Sánchez se puede complicar realmente. No es algo deseable, pero tenemos que darnos cuenta de que está sobre la mesa eso, y los independentistas no tienen paciencia con eso. Es decir, no pueden pasar otra legislatura sin que haya ese tipo de avances. Lo han dicho, lo siguen repitiendo y lo van a seguir repitiendo. Y otro tema particular que lo mencionó Leo, ya te dejo, Homero, es algo que tenemos que empezar a ver muy claramente también en esta legislatura que viene. Sánchez, en cuanto socialista, y los independentistas, en cuanto independentista, ponen en tela de juicio la vigencia de la monarquía. Esa discusión que se ha soslayado hasta ahora está empezando a ser parte de la conversación, de la discusión y de la elaboración cotidiana a nivel político en España. Eso también lo vamos a ver ahora. Disculpa, Miro, ¿querías decir algo? No, perdón. No, yo si no fui lo suficientemente enfático, lo soy ahora. Es lógico que sin amnistía no hubiese habido aprobación de la designación de Sánchez. Eso no hay duda. No hay duda, y a tal punto públicamente han dicho de que, por ejemplo, solamente el Partido Socialista presentó el proyecto porque Esquerra Republicana dijo: yo no firmo porque lo han hecho muy rápido, y con los socialistas hay que mirar las cosas dos veces y a través del papel. Que no tienten a la suerte. Hay una desconfianza absoluta. Saben los dos que se están canjeando cuchillos muy filosos. Absolutamente. Y evidentemente eso habla también de la fragilidad. Y sí, estoy seguro, no habría presidencia de Sánchez si no hubiese amnistía. Y no habrá gobierno si no hay amnistía. Eso está muy claro, no hay duda. Lo otro que yo comentaba como contexto, decía que, bueno, en ese criterio han tratado de también de sacar provechos de otras cosas, pero no hay duda que la amnistía es la llave. Leo, vamos contigo para cerrar. No, simplemente sí, porque está bastante redondito el tema. La amnistía es un acto político, en este caso obviamente político, y pasa por ahí, si no va a poder gobernar, fenómeno. Ahora también hay que tomarlo como que es un acto político en el cual si hay mayorías y minorías y lograron que pase. No, nosotros, beneficiarios o víctimas de las amnistías también, no podemos negar que es una herramienta extrema pero real. Bueno, la otra cosa, detalles. Yo creo, como dice Gustavo, que puede ser que se recentre el tema en lo que es la famosa discusión histórica en un momento que la monarquía está archidébil, con un monarca emérito que no sabe si pasa por España o no, si lo van a meter preso o no, con toda la familia real muy debilitada. Y bueno, vamos a dejarla por ahí porque si no abrimos otro capítulo. Sí, me parece tema tenemos para cuando da para otro programa eso. Homero Fernández desde España, Leo Harari, Gustavo Calvo acá en el estudio, ambos. Gracias, gracias como siempre. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, y a las órdenes. Siempre. Nos reencontramos. Homero, un abrazo grande. Saludos. Te dejamos terminar el almuerzo. Empezar. Empezar, está bien. Que pases bien, un abrazo.